¿Qué tal, estudiantes y distinguida comunidad educativa? Nuevamente te saludamos desde tu canal de matemáticas, en esta ocasión para traerte el tema de lógica matemática. Como observas en nuestra portada, ¿verdadero o falso? Presta atención para que puedas discernir todos los conceptos que te traemos en este breve pero significativo aprendizaje. Por lo tanto, bienvenidos a esta nueva aventura. ¿Qué es la lógica matemática? La lógica es una parte de las matemáticas que nos enseña a reconocer la validez de un argumento. De la misma forma, nos brinda las herramientas necesarias para razonar y poder demostrar dichos argumentos. Una vez que cojamos el ritmo a todos estos conceptos, podríamos realizar en el futuro ejercicios de lógica matemática, ¿no? Porque nuestro cerebro, nuestro pensamiento cambiará, subirá de nivel. La lógica es una forma de razonamiento pues que no permite errores, no admite conclusiones erróneas. Los conceptos tienen que estar bien definidos con precisión para lograr este objetivo. No puede haber lugar para las dudas ni para imprecisiones en la veracidad del significado de un argumento. Nada puede estar dado por supuesto o por sobreentendido. Todos conocemos en un lenguaje ordinario, y porque yo sé que hemos estudiado gramática, el concepto de oración. Una oración es una palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Normalmente las oraciones tienen un sujeto y un predicado y empiezan escribiéndose con letra mayúscula y terminan en un punto. Sin embargo, en lógica matemática, el significado de una oración es mucho más claro, más específico y se conoce como proposición. Por lo tanto, de aquí en adelante, la proposición será el centro para que podamos desarrollar, entender y comprender ejercicios de lógica matemática. Veamos entonces qué será una proposición. Una proposición es una oración o unidad semántica que o solo es verdadera o solo es falsa, pero no ambas. Como te dije anteriormente, mejor que la teoría, la práctica. Analicemos unos ejemplos para diferenciar y para aprender a distinguir cuándo una oración es una proposición o no. Veamos el primero. 8 es un número impar. De entrada sabemos que esto es falso. Como se convirtió en falso, allí tenemos una proposición. Cállate, sé educado. Esto como que suena a más bien a una orden, ¿no? Es una oración de tipo exclamativa. Aquí están los signos de admiración o de exclamación. Además, no podemos saber si esto es verdadero o falso. Es una orden más bien. Por lo tanto, sigue siendo una oración. Todos los números enteros son negativos. También sabemos que esto es falso. ¿Por qué? Porque existen números enteros que también son positivos. Como esto es falso, se convierte en proposición. Lava el auto, por favor. Esto más bien suena como una orden. No podemos definir si esto es verdadero o es falso. Por lo tanto, es una oración. Rafael Correa fue presidente del Ecuador. Sabemos que esto es verdad. Siempre será verdad. Por lo tanto, como es verdadero, también se convierte en proposición. Hola, ¿cómo estás? Esta oración más bien es una oración interrogativa. Aquí están los signos que lo corroboran. Por lo tanto, como no puedo definir si esto es verdadero o es falso, se convierte nada más en oración. Sigue siendo oración, perdón. Acá tenemos un enunciado de tipo matemático. Menos 18 más 39 es igual a 21. ¿Qué sucede? Esto en cambio es verdadero. Como este enunciado es verdadero, por lo tanto, también es proposición. Entonces, veamos todos estos ejemplos que hemos analizado con mucha atención. Solo algunas oraciones pudieron ser proposiciones, otras no, otras siguen siendo oraciones. También es importante que sepas lo siguiente. Las proposiciones se representan con las letras minúsculas del alfabeto. Algunos autores acostumbran a utilizar las primeras letras, A, B, C. Otros autores, en cambio, prefieren utilizar las últimas letras del alfabeto, P, Q, R, S, T. Pero en todo caso, lo importante es que las proposiciones se nombran o se representan con letras minúsculas, no lo olvides. Entonces, en vista de que solo las proposiciones, como observamos aquí en estos ejemplos, tuvieron el valor de verdadero o de falso,
allí nace un nuevo concepto, valor de verdad. ¿Qué será entonces el valor de verdad? El valor de verdad de una proposición es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente la proposición. Y este puede ser verdadero o falso, no más ni ambas. Entonces, analicemos unos nuevos ejercicios para que tengamos claro entonces qué es un valor de verdad. Como lo está diciendo el concepto, el valor de verdad, pues, o es verdadero o es falso. El valor de verdad, el verdadero, en algunos textos ustedes lo van a encontrar como uno, como B, T o true, si está en inglés. Y el valor de verdad falso, ustedes lo podrán encontrar también de la siguiente manera, como cero, F o false, si es que está en inglés. El número uno y el cero son muy utilizados para aquellos que estudian el álgebra booleana en las carreras, pues, de ingenierías computacionales, más que nada, ¿no? Entonces, como les dije, analicemos otros ejemplos para afianzar lo que ya aprendimos en la diapositiva anterior. Escuchemos. La conceptualización cambia lo absurdo en celeste. Esto suena como abstracto, ¿no? Esto suena como una conclusión que no se puede saber si es verdadera o falsa. Por lo tanto, sigue siendo una oración o enunciado. El sol aparece con un esplendor casi divino. Esto suena como que poético también, ¿no? Cuando usted se encuentra ante un enunciado como este, en donde no se sabe si es verdadero o si es falso, porque la persona que está hablando en este caso puede ser que esté en un lugar donde llueve. Y si está lloviendo, pues ¿cómo puede decir que el sol aparece con un esplendor casi divino? Entonces, este tipo de enunciados siguen siendo oración. Este ejemplo te va a gustar. Ah, bueno, algunos. Barcelona Sporting Club es el mejor equipo del Ecuador. Por supuesto que para los barcelonistas esto será verdadero, pero en cambio, para los que no son barcelonistas, esto será falso. Entonces, cuando usted se encuentra en una situación ambigua, que por un lado es verdadero y por otro lado como que es falso, esto sigue siendo una oración. Pero miren el giro que le vamos a dar a este ejemplo. Barcelona Sporting Club es un equipo de fútbol del Ecuador. Entonces, por más que trato, ahora sí me doy cuenta de que esto es verdad, pues. Así seas barcelonista, melecista o de Liga o del IDB, prácticamente esto siempre será verdadero. Por lo tanto, allí tenemos una proposición. Y como dijimos anteriormente, solo las proposiciones tienen valor de verdad, que puede ser verdadero o que puede ser falso. Entonces, analizando y observando estos cuatro ejemplos, sacamos una conclusión muy importante. Solo las oraciones que son proposiciones tienen valor de verdad. En cambio, las oraciones que están acá, que no son proposiciones, no tienen valor de verdad. En vista de que solo las proposiciones tienen un valor de verdad, viene para nosotros un nuevo concepto, porque para resolver los ejercicios necesitamos de la ayuda de la conocida tabla de verdad. ¿Y qué será una tabla de verdad? Una tabla de verdad es una representación, podemos decir que gráfica, de los posibles valores de verdad que podría tomar una proposición. Así es, la tabla de verdad, pues de aquí en adelante se va a constituir en nuestra mejor herramienta, nuestra mejor aliada para trabajar ejercicios de lógica matemática. Las tablas de verdad sirven, por lo tanto, para mostrar los valores, las relaciones y los resultados posibles al realizar operaciones lógicas. La cantidad de combinaciones o filas que tendrá la tabla de verdad depende de la cantidad de proposiciones presentes en la expresión lógica y se calcula con la fórmula 2 elevado a la n, en donde n es el número de proposiciones que usted va a trabajar. Entonces, veamos nuestro primer ejemplo para entender todo este concepto que está aquí. Observemos esta proposición. El número 4 es par. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre o una representación. Como ya lo aprendimos, una letra minúscula a esta proposición. Le vamos a poner P. ¿Por qué es importante la representación de unas proposiciones? Porque cuando veamos los capítulos de ejercicios, será difícil trabajar lo siguiente. El número 4 es par. Imagínense hacer una tabla. Imagínense ustedes, como le digo, realizar una tabla con estas características. Y si tuviésemos más proposiciones, por ejemplo, aquí tenemos el Sol es una estrella, una estrella.
¿Qué sucede? Que se dificultaría tanta escritura para poder trabajar una tabla de verdad escribiendo la proposición como tal. Por eso es importante ponerle un nombre. En este caso, una letra minúscula, como lo recomienda el, la lógica matemática. Entonces veamos, ya cumplimos con ponerla, con bautizarla con un nombre, y nos damos cuenta que solo es una proposición. Como solo es una proposición, aplicamos la fórmula 2 a la n para saber cuántas líneas, como lo dice acá, cuántas combinaciones o filas tendrá esa tablita. Y queda de la siguiente manera: 2 a la n, entonces como tenemos una proposición, n valdrá 1. Quedaría entonces 2 a la 1 y eso es igual a 2. Por lo tanto, nuestra tabla de verdad tendrá dos filas. Así quedaría de la siguiente manera. ¿Y cómo ubico los valores de verdad? Como esto se distribuye de mitad y mitad, un valor será verdadero y el otro valor será falso. Así de sencillo. De aquí hacia la derecha, pues se desarrollará el resto de ejercicios pues que se propongan los enunciados o las temáticas, ¿no? Bien, continuemos. ¿Qué sucede en cambio si hay más proposiciones? Ahí tenemos un siguiente ejemplo. El número 4 es par, el número 5 es impar. Como ahora tengo dos proposiciones, primero las bautizo, primero les pongo un nombre o las represento. La primera que sea P y la segunda que sea Q. Entonces ya me doy cuenta que ahora tengo dos proposiciones. Como tengo dos proposiciones, ¿qué sucede al aplicar la fórmula? ¿Cuánto vale n? En este caso n vale 2. No te olvides que n es la cantidad de proposiciones que estoy trabajando en mi ejercicio. Como tengo dos proposiciones, n vale 2 y quedará de la siguiente manera: 2 al cuadrado y eso será 4. Por lo tanto, mi tabla, ¿cuántas filas va a tener o cuántas combinaciones para el ejercicio? Serán 4. Mi tabla quedaría de la siguiente manera. Ahí observan. La cabecera no se cuenta por si acaso, ¿no? Pero esta tabla tendrá 4 filas. ¿Y por qué dos columnas? Porque son dos proposiciones. En una pongo P y en la otra pongo Q. ¿Y cómo se distribuyen los valores de verdad? Esto es muy fácil, queridos estudiantes. Usted lo hace de mitad en mitad, prácticamente. Como son 4, la primera mitad son 2 y 2. Observen. Verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, como la mitad de 4 es 2 y después acá tenemos que la mitad de 2 es 1, la, la siguiente columna tendría lo siguiente: verdadero, falso, verdadero, falso. Dependiendo del libro que tú te encuentres o de la información que navegues o investigues en internet, también pues aquí habrá muchos teóricos en donde las tablas de verdad las representan de la siguiente manera. Ponen la P, ponen la Q o la letra que sea. Algunos prefieren trabajar primero falso, falso, verdadero, verdadero. Si lo haces así, entonces tendrías que representar en ese mismo orden, ¿no? Si empezaste con falso, empieza con falso porque ustedes saben que yo recomiendo que nuestro trabajo sea siempre ordenado. Entonces ahora será verdadero acá, falso acá y verdadero acá. Pero es lo mismo. Yo te recomiendo que te acostumbres a trabajar de una única manera para que no tengas problemas. Asimismo, los ingenieros en computación que están en los primeros semestres, en cambio, no utilizan la B y la F. Ellos prefieren utilizar 0, 0, 1, 1, porque ustedes ya saben que 0 significa falso y 1 verdadero. O también al revés: 1, 1, 0, 0. Bueno, pero todo esto te lo doy como indicación por si acaso llegues a observar otros libros o información que encuentres en internet. Y veamos el último ejemplo en la siguiente diapositiva, ahora con tres proposiciones. Ahí va la primera. El número 4 es par, el número 5 es impar, el número 6 es divisible para 5. Ya nos dimos cuenta ahora que tengo tres proposiciones. Las nombro o las represento. La primera será P, Q, R. Como tengo tres proposiciones, aplico mi formulita y digo 2 a la n, represento 2 a la tercera es igual a 8. ¿Por qué 3? Repito, porque son tres proposiciones. Ahora sí, ¿cómo quedará mi tabla? Mi tabla quedará con 8 filas para trabajar, de la siguiente manera. No se olviden que, ¿por qué hay tres columnas al inicio? Porque son tres proposiciones, una columna para cada proposición. Y miren lo fácil que es lo que explicamos al inicio, ¿no? También sería muy complicado una tabla muy ancha
para haber colocado aquí, el número 4 es par, el número 5 es impar, y el número 6 es divisible para 5. Sería una tabla demasiado extensa de aquí hasta acá. Por eso es muy importante mejor trabajar con las letritas minúsculas. Bien, ¿y cómo distribuyo pues los valores de verdad? Yo le digo a mis estudiantes, de mitad a mitad. Miren, como al inicio tengo 8, la mitad de 8 es 4. Entonces, mire, ve, ahí, observen. Entonces, la primera mitad con verdaderos y la segunda mitad con falsos. Entonces, ¿cómo quedará? Verdadero, 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 falso, 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 falso. Y de ahí sigo dividiendo por mitad. ¿Por qué? Porque no podemos repetir los valores de verdad. Mire, la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, colocamos verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá repito, verdadero, verdadero, falso, falso. Y como la mitad de 2 en cambio es 1, dense cuenta, aquí ya viene la otra alternancia, ¿no? ¿Cómo quedarían acá? Verdadero, falso, y ahí sigo el mismo patrón. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Como que esto se distribuye de 4 en 4 primero, de 2 en 2 y de luego de 1 en 1. Así de sencillo. Es el inicio de mi tabla de verdad. Y no se olviden que todavía no estamos haciendo ejercicios. Primero, prefiero que aprendas esta parte conceptual de la lógica matemática para después poder desarrollar los ejercicios. Es decir, esto solo apenas es el inicio de la tabla de verdad. De aquí para adelante, hacia la derecha, se desarrollará todo lo que el ejercicio me pida y las tablas pueden extenderse hacia la derecha. Bien, mis queridos estudiantes, te agradezco por la atención prestada. No te olvides de suscribirte a tu canal de matemáticas, activar tu campanita para que recibas nuevas notificaciones de los videos que de seguro estarán muy interesantes. Y no te olvides también de hacer comentarios. De repente, si quieres solicitar alguna clase, me escribes por allí en el comentario y buscaremos un tiempo para ayudarte. Una vez más, muchas gracias por la atención prestada.